Buenas. Buenas tardes para todos. Un saludo cordial. Agradecemos poner en modo apagado, guardado y enterrado el celular para que no interfiera tanto en la concentración psíquica y emocional, así como durante la conferencia. Hemos tenido algunos inconvenientes con la señal de internet. Por eso vamos a hacer la dinámica de la conferencia, grabarla, y seguramente la estaremos subiendo en las próximas horas por aspectos que salen de nuestras manos. Agradecerles porque a pesar de la circunstancia que hay en la ciudad, ustedes pueden estar presentes. Son momentos de mucha vibración, porque estos ambientes psíquicos de carnavales, ¿qué significa carne no vales? Donde se exaltan todos los instintos, donde se exaltan todas las emotividades físicas, son ambientes difíciles en donde el mundo espiritual inclusive coloca centros de emergencia, porque es tanta la alteración emocional que se da en algunos casos que el mundo espiritual interviene. Por eso no paramos en que este proceso se dé y le rogamos el mayor de los cuidados. Y porque, claro está, se puede disfrutar de las cosas siempre sin incurrir en los abusos. Pero lo que sucede es que se incurren en abusos. El alcohol y otras sustancias alteran toda esa dinámica que pasa de ser cultural a volverse realmente muy exagerada. Vamos entonces a elevar el pensamiento para hacer la oración. Los invitamos. Dispónganse para que con la música de fondo, todas las emociones que estemos viviendo, desafíos existenciales, miedos, pérdida de seres queridos, circunstancias que solo el alma personal conoce, necesitamos buscar respuestas, Señor. Porque sabemos que tú eres justo en cada una de tus expresiones. Que durante la conferencia, el disertante Alex reciba tu inspiración. Que con su voz, con su emoción, podamos sentir tu presencia. Y que durante la tarea se realicen los tratamientos, las terapias psíquicas, emocionales, físicas, que estamos requiriendo, Señor. Porque somos enfermos aún de las pasiones, de aquellas emociones que alteran la felicidad. Derrama, Señor, tu luz en nosotros, en nuestros hogares, pero especialmente en el ambiente psíquico de la ciudad, para que apacigües, para que controles estas experiencias. Que así sea. Vamos entonces a iniciar con una lectura de ambientación de este libro maravilloso, que por cierto está ahí para la venta. Se llama Vida Feliz. Es una psicografía del espíritu Juana de Ángelis, la monja que ven detrás de el querido Divaldo, desencarnado recientemente. Y este espíritu ha sido en varias reencarnaciones. En su primera reencarnación conocida fue Juana de Cusa, una de las mujeres que acompañó a Jesús. En la siguiente reencarnación fue Clara de Asís, la compañera de Francisco de Asís, y que por eso esta institución lleva ese nombre, ¿no? Después, en México, reencarna como Sor Juana Inés de la Cruz, esta poetisa, y su última reencarnación conocida fue en Brasil como Sor Juana Angélica. Participó en la independencia de Brasil. Y en el momento en que los esbirros, los militares, se toman el convento de Lapa en Salvador Bahía, ella se coloca a la entrada y se inmola siendo apuñalada, mientras las monjas escapaban
por unos túneles para huir de la violencia y de todo este aspecto que incluía. Entonces es un espíritu de mucha sabiduría. Duró 50 años en el mundo espiritual estudiando todas las propuestas psicológicas hasta lanzar una serie psicológica de 17 libros donde propone la psicología espírita desde el modelo de la psicología transpersonal de Carl Gustav Jung para proponer a Jesús psicoterapéutico, no religioso, sino un Jesús como modelo de comportamiento moral. Y este librito en particular es un libro de pequeñas consignas diarias, muy espiritual, accesible al entendimiento de cualquier persona. Hoy, dentro de la dinámica que siempre tenemos, vamos a desarrollar el mensaje 67 que dice lo siguiente: diluye la queja sistemática que te convierte en una persona de difícil convivencia. Es muy agradable, es muy desagradable la compañía de alguien que está siempre quejándose, viendo defectos en todo y deseando que el mundo gire en su órbita y conforme a su manera de ver las cosas. No podrás modificar a los demás. Este mensaje me salió a mí, ¿no? A ustedes. Sin embargo, debes empeñarte para conseguir la propia transformación para mejorar. Si todo te desagrada y estás habitualmente reclamando, ten cuidado, porque esa es la actitud de quien está mal con la vida y vive mal consigo mismo. Es necesario que te toleres, aprendiendo a ser tolerante con el prójimo. Aquí ninguno vive de eso, ¿verdad? Ninguno se queja. La queja ya es una enfermedad mental desde el punto de vista espiritual. Y más aún, muchas veces no lo percibimos. Eso es como el egotismo con T que dice Juana. Muchas veces hablamos más de nosotros que de las personas, ¿no? Y sucede lo mismo con la queja, ¿no? De todo nos quejamos. De todo. Y dice Juana, ¿no? Que eso lo sienten las personas. ¿Cómo lo dicen en la actualidad? Tóxicos. Personas a las cuales tú te acercas y no recibes ningún poquito de luz. Te vas cargado. Entonces es una sintomatología, ¿sí? Porque como no entendemos cómo regulan las leyes divinas, pensamos que el mundo gire a nuestro ¿qué? Y en todos vemos defectos. Es que están advirtiendo los espíritus que primero es un síntoma de estar mal consigo mismo. Cuando Allan Kardec sintetiza las leyes divinas que están en el libro tercero del libro de los espíritus, él las sintetiza de una manera tan pedagógica que dice: las leyes morales son las del hombre consigo mismo. Yo vengo entendiendo eso hasta ahora. ¿Qué diálogo tienes contigo mismo? ¿Cómo te miras? ¿Cómo te sientes? Hay personas que vivimos enojados toda la vida. Oí la historia de este profesor George Foreman. Muy difícil la vida de él, ¿no? Pero él toda la vida vivió enojado. Hasta que vive un proceso de muerte súbita. Y en ese proceso de muerte súbita tiene un encuentro con el mundo espiritual que lo obliga a vivir esas circunstancias. Y bajo ese punto de vista, vamos entendiendo que lo que interesa es ver qué hablamos, qué pensamos y qué sentimos. Nos están diciendo que la queja es un hábito. Por eso Allan Kardec define la educación como conjunto de hábitos. ¿Qué vienes tú a aprender en un centro espírita? No es conocimiento universitario.
es conocimiento para vivir como espíritus. Porque lo que nos están advirtiendo es que cuando dejamos el cuerpo físico, como le pasaba a André Luis, llegamos al mundo espiritual sin cuerpo físico, pero con las mismas enfermedades que adquirimos durante la existencia. ¿Sí? Y esas enfermedades van a dar cuenta que de una u otra manera construimos el cielo desde acá. La muerte no cambia a nadie. Es la psicología espírita, que es el tema que va a tratar de explicar Alex hoy. Es la visión del mundo espiritual, pero de los que han dejado el cuerpo físico. Es la visión psicológica desde la reencarnación. Es la reencarnación, ya no es un misterio ni un tabú, sino que es una realidad de salud como tal, una realidad propia. Bueno, vamos a ver si la tecnología nos permite tratar de dar la información. No se proyecta. Bueno, Alex, ve empezando ahí. Eso, desconectan otra vez. No. Ya. Ya. Ahora estaba proyectando. Voy a ponerlo acá, a ver si. Sí. Es que me lo pongo. Bueno, disculpas por los problemas acá tecnológicos que tenemos. Sin embargo, vamos a hacer pues la disertación. Una lástima que no tengan la presentación, pues para ir pasando uno a uno los temas que corresponden. La disertación de hoy, como muchos miraron dentro de la publicación, se titula La filosofía y psicología espírita, recursos para la armonía y la resiliencia. Entonces vamos a tratar de entender qué es esa, qué entendemos por filosofía, por psicología, y esos recursos para encontrar la armonía, o sea, para podernos equilibrar. Para poder encontrar lo que es esos recursos, esas herramientas de resiliencia. Resiliencia es, ante las adversidades, poder transformarnos, poder convertir esa prueba, esa difícil vicisitud en la que atravesamos en una herramienta significativa que construya, que nos aporte, que nos vuelva más fuertes aún. Y no quedarnos simplemente en el lamento, en la queja, que también estaba hablando John, en que me pasó esto, qué triste lo que me pasó, pobrecito yo, es que el mundo es muy duro conmigo, todos contra mí. No, es salir de ese estado psicológico y empezarnos a ser más fuertes nosotros espiritualmente, psicológicamente. Entonces vamos a ver si encontramos dentro de la filosofía espírita aquellos recursos. Vemos que actualmente en nuestra sociedad, y sería una pregunta que nos podríamos hacer, si hay necesidad de esa filosofía y de la psicología para nosotros, para el nuevo ser. La tecnología ha avanzado tanto, ahora tenemos tantos recursos, tantas cosas que hacer, que en muchos también colegios, en planes de educación ya ni siquiera incluyen o han dejado al mínimo lo que es la filosofía. Cuando recordemos que la filosofía en la antigüedad pues es la raíz de todas las ciencias.
es de donde se originaron, se conoce como la madre de todas las ciencias, la filosofía. Pero hoy poco la estudiamos, poco la discutimos, de poco hablamos de filosofía, de lo que ha sido todo ese transcurso. ¿Y por qué? Una pregunta mucho más profunda y para nuestro tema, ¿por qué el espiritismo es filosofía? Y si dentro del espiritismo también encontramos psicología, porque ¿cómo así? Si hacemos para los temas prácticos, el espiritismo no es comunicarse solamente con espíritus. Para algunos, para los que de manera superficial conocen el espiritismo o creen que el poder tener una experiencia mediúmnica es espiritismo, pues están aún muy equivocados o hacen falta de estudio hacia lo que es la propuesta espírita. La mediunidad siempre ha existido en todos los tiempos. A lo largo de toda la historia son fenómenos que han experimentado la humanidad porque hace parte de nuestro ser. Pero actualmente, ya con la propuesta espírita que nos trae Kardec desde 1857, vemos que pues, esto es una realidad y se ha explicado porque a partir de esas observaciones iniciales que hizo el maestro Kardec al momento de conocer el fenómeno, y como ya lo hemos dicho en varias charlas, no es Kardec, ese fenómeno no le llamaba la atención porque era un hombre de ciencia, era un hombre que estudiaba la filosofía, y entonces pues esos temas a él no le llamaban mucho la atención, pensaba que eran superchería, que eran embustes, que detrás de eso pues no habían unas razones serias a las cuales estudiar. Sin embargo, a él se fue dando cuenta que sí había detrás de eso todo un fenómeno al cual hacer referencia, el cual estudiar, que no simplemente se trataba de un efecto físico, sino que había toda una propuesta que podía salir de ahí. Por eso de él emana toda una ciencia, una filosofía, una moral y una psicología también. Entonces, aquí nos vemos así atiborrados, la imagen anterior, conectados a la tecnología, esos excesos de tecnología. Entonces puede estar desmoronándose el mundo, pero seguimos conectados a una realidad ficticia. Y seguramente psicológicamente también vamos a estar así, como niños obesos. Así también nos lo pintan en la película de Wall-E, ¿no? El exceso de tecnología fue tanto que los adultos parecían niños obesos porque ya todo estaba resuelto a través de la tecnología. Entonces, el mundo puede estar derrumbándose y nosotros seguimos ahí conectados y sin realmente hacer uso de ese recurso que la humanidad conquistó hace miles de años, que fue la filosofía, el uso de la razón. La filosofía es poder dar ese uso correcto a la razón, ejercitar la sana razón, el buen sentido para hacernos preguntas profundas, para poder, a raíz de esas preguntas profundas es que la humanidad ha logrado desarrollar todas las ciencias. Entonces, todos estos excesos de tecnología nos llevan incluso a estados neuróticos y que nos llevan a la pérdida del sentido de la existencia. Ya después de tanta tecnología nos aburrimos y cuando nos desconectamos, empezamos a sentir vacíos. Vacíos que se encuentran hoy en la humanidad muy presentes y que los vemos reflejados en las tasas de suicidio, de depresión, tantas enfermedades mentales, tantas que son enfermedades del alma, y poco a poco vamos a ir a lo largo de esta charla conociendo por qué son enfermedades del alma y por qué esos temas tienen que ver con la psicología. La doctrina espírita nos propone a Jesús como modelo para que lo sigamos, para que tengamos ese Jesús en la actualidad, para que seamos esos emuladores, pero no solamente desde la parte física, el querer parecer a Jesús. Entonces me dejo el cabello largo, me dejo la barba y ya soy como Jesús. No, va mucho más profundo. Esa es la superficialidad a la que nosotros nos hemos acostumbrado actualmente a las redes, el querer parecer, pero no el ser. La doctrina espírita nos invita a seguir el camino de Jesús, a caminarlo, y más que parecerlo físicamente, es copiar sus comportamientos, su forma de actuar, de vivir, de pensar, de ser, porque así vamos conquistando
un estado psicológico mucho mayor. Porque pues Jesús, dentro de la propuesta espírita, según la revelaciones que dan los mismos espíritus, Jesús es el ser, el espíritu más puro que ha llegado sobre la tierra. Y por eso nos lo presenta y nos lo trae el espiritismo como la guía y el modelo, no para algunos, sino para la humanidad. La humanidad tendrá algún momento que llegar todos a ese estado de plenitud del que tiene Jesús, nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor nos enseña el camino, qué es lo que debemos hacer, nos da ese ejemplo y eso es lo que trae también la propuesta espírita. Trae el evangelio de Jesús, o sea, las enseñanzas, lo que Él dijo, para poderlo nosotros vivir y entender. Entonces vamos a adentrarnos en materia, qué es filosofía, qué es psicología, pero mucho más importante, qué es filosofía y psicología espírita. ¿Y por qué? ¿Cuáles son sus diferencias? Y saber si en algo concuerdan, se parecen y cuáles son sus diferencias. Entonces decíamos que aquí está un cuadro de Rafael que está en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, la Escuela de Atenas se llama ahí. Ahí hay diferentes filósofos, en el centro está Platón y Aristóteles, Sócrates, bueno, muchos filósofos que sentaron las bases de lo que era la filosofía. ¿Pero qué es la filosofía? Nosotros decimos, no, filosofía, el amor a la sabiduría, ¿no? Etimológicamente es eso, pero va mucho más allá. Es el estudio racional de preguntas fundamentales sobre la existencia del ser humano. Esas preguntas profundas que se hacen a los cuestionamientos y que han permitido desarrollar todo unas ciencias, no una ciencia, sino muchas ciencias. Todas las ciencias parten de lo que fue el desarrollo de la filosofía. Por eso es que cuando los que son muy estudiosos en diferentes ramas, no solo en la filosofía, sino en física, en matemáticas, en ciencias humanas, y que siguen haciendo sus estudios, los estudios máximos, el grado máximo que hay, es el de postdoctorado, PhD. Esas siglas de PhD, doctor en filosofía de alguna ciencia, doctor en filosofía de la física, doctor en filosofía, porque es el grado máximo al que una persona ya empieza a aportar conocimiento a la humanidad. Presenta unas tesis y empieza a generar conocimiento. Entonces la filosofía es el grado máximo de conocimiento que podemos también empezar a entender y tener para nosotros como recurso. Pero entonces dentro de la codificación espírita sí se planteó desde un principio que el espiritismo era filosofía, y pues acá vemos, hay muchos apartes dentro de toda la codificación, pero tenemos uno acá en la conclusión primera, en el libro de los espíritus, donde el mismo Kardec nos aclara lo siguiente. Dice, pues bien, vosotros que no creéis en nada que esté más allá del mundo material, sabed que de esas mesas que al girar provocan vuestras sonrisas desdeñosas, eso era lo que pasaba en 1857. La gente iba a divertirse a mirar cómo las mesas se levitaban, porque hubo una gran masividad de este fenómeno por aquel entonces. Entonces se iban a teatros a mirar cómo las mesas se levantaban y se producían todos estos fenómenos. Y como les decía, Kardec fue invitado muchas veces a esos shows, pero él dijo, no, me aparto de eso. Sin embargo, un grupo de personas serias, muy serias para él, lo invitaron a participar de una sesión espírita seria, de las cuales ellos ya estaban teniendo resultados, y pues él mismo sigue confirmando, ha salido toda una ciencia, así como la solución de los problemas que ninguna filosofía había podido resolver hasta el momento. ¿Por qué? Porque Kardec se vio que detrás de ese fenómeno, y al saber que esos espíritus, esos seres que estaban detrás de aquel fenómeno daban respuestas, planteó preguntas realmente importantes, no como las preguntas que normalmente nosotros haríamos si sabemos, hay un espíritu que te quiere hablar y se quiere comunicar con nosotros, ¿qué le preguntarías? ¿Cuál fue mi reencarnación anterior? ¿O cuál es el número con el cual yo me podría ganar la lotería? Esos son los cuestionamientos porque somos pobres en filosofía. Pero Kardec, que era una persona que había estudiado, que se había formado en las ciencias, realmente empezó a plantearle preguntas serias a los espíritus. Y no a cualquiera espíritus,
sino a espíritus de alto nivel, espíritus superiores que él llama. Sin embargo, también tuvo comunicaciones de otro tipo de espíritus que no se encontraban en esa escala y vio de ello una diversidad de espíritus diferentes que se encontraban en diferente nivel psicológico, diferentes niveles de conciencia. Entonces nos sigue diciendo acá Kardec, y a través de toda la información que logró recopilar de los espíritus superiores, que mediante el espiritismo el hombre sabe de dónde viene, hacia dónde va, por qué está en la tierra, por qué sufre transitoriamente y ve por todas partes la justicia de Dios. Sabe que el alma progresa sin cesar a través de una serie de existencias sucesivas hasta que haya alcanzado el grado de perfección que le aproxima a Dios. Entonces vemos que son preguntas y son cuestiones profundas que decía que ninguna filosofía había podido resolver. Entonces, aquí están ese tipo de cuestiones y dentro de la codificación, por eso invitamos a estudiar todo lo que está dentro de la codificación, porque nos va dando cada una de las respuestas a esas preguntas, a esos cuestionamientos que tenemos ahí. Entonces nos dejan sin la incertidumbre. Alguna vez de pronto decir, no, se conquista el reino de los cielos y quedamos nosotros, de entre otras creencias, venga, ¿y será que sí existe? ¿Y si mi alma a dónde va? ¿Y si no me porto tan bien como la persona que ya está juzgando y paso al infierno dentro de las otras propuestas, dentro de las otras creencias? No, acá hay toda una explicación racional a cada una de esas preguntas que nosotros nos planteamos. ¿Por qué llegué en este estado de pronto de limitaciones físicas? Alguna persona, si no había hecho nada, no le hizo nada daño a nadie, entonces, ¿es Dios injusto? No, vamos que detrás de eso siempre está la justicia de Dios. Y obviamente, como no hayamos causas en esta existencia, tenemos que irnos a las existencias anteriores, lo que yo he hecho en otras existencias. Aquí estaba Kardec empezando a construir la filosofía, empezando a entender todo ese sistema. Y vemos que entonces la filosofía espírita es el estudio de esas consecuencias morales que se desprenden de las relaciones con el mundo invisible y el mundo también corporal. Vamos a decir que con el mundo invisible y el mundo corporal, porque es que los espíritus siempre están alrededor de nosotros. Así dicen, no, es que yo no hago sesiones mediúmnicas, yo no soy médium. No, todos indiscutiblemente siempre estamos alrededor de espíritus. El tipo de pensamientos que nosotros tenemos, la sintonía que nosotros tenemos, va siempre nosotros atrayendo ese tipo de amigos espirituales. Por eso en momentos en los que nuestra psicología no está bien alineada, en armonía, entonces podemos llegar también a sentirnos más impulsados a realizar actos que normalmente nosotros no haríamos, a responder con agresividad, a hacer algunas cuestiones que nosotros de pronto en estado de tranquilidad no haríamos. Por eso siempre la invitación a estar con nuestros pensamientos claros, iluminados, con nuestra palabra y con nuestro actuar. Todo eso hace parte de nuestra moral, de nuestra psicología y de la sintonía que vamos empezando a tener con los diferentes tipos de espíritus que nos rodean. Entonces la filosofía espírita tiene 4 principales causas. 1, la existencia de Dios, que son las causas primeras, todo de lo que emana, todo lo que podamos ver y lo que no vemos, pero que existe, depende de ese Dios de las causas primeras. La inmortalidad del alma, que está en el libro 2 del mundo espiritado de los espíritus. Ya vimos también a Jesús como guía y modelo, que se encuentra en el 3 libro, del libro de los espíritus, y es también desarrollado en el Evangelio según el espiritismo. Y por último, la vida futura, que está desarrollado en el libro 4. Entonces, hablar de filosofía y psicología espírita implica comprender un sistema de pensamiento que define al espiritismo como una ciencia de observación y una doctrina filosófica que trata de la naturaleza y origen y el destino de los espíritus. Nosotros también somos espíritus, así como su relación con el mundo corporal.
Aquí hay un diálogo también que nos trae Kardec en qué es el espiritismo. Dice el tercer diálogo con el sacerdote en el inciso 25, donde nos dice: el espiritismo se basa en la existencia del mundo invisible, constituido por seres incorporales que pueblan el espacio y que no son más que las almas de aquellos que han vivido en la Tierra o en otros globos, en los cuales han dejado su envoltura material. Esos seres son los que denominamos espíritus. O sea, nosotros somos espíritus cuando nosotros dejemos el cuerpo físico, pasamos al mundo espiritual a ser parte nuevamente, porque seguramente en muchas ocasiones ya hemos sido parte de lo que es ese mundo invisible, el mundo de los espíritus. Nos rodean sin cesar y ejercen una gran influencia sobre nosotros. Aunque no lo sepamos, desempeñan un rol muy activo en el mundo moral y hasta cierto punto en el mundo físico. Entonces, el mundo espiritual está muy activo con nosotros, vive en unas dinámicas constantes, no es de vez en cuando, sino siempre con nosotros, con el mundo físico. Entonces, también dentro del espiritismo nos plantean esta máxima délfica adoptada por y enseñada por Sócrates. No es originaria de Sócrates, sino estaba en uno de los templos de Delfos, lo cual él tomó como uno de sus enseñanzas, y el espiritismo retoma también, que es el conocernos a nosotros mismos. Cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, es una invitación de la filosofía a mirar hacia la psicología. Entonces, esta cuestión que la encontramos en la pregunta 919, que está en el libro de los Espíritus, que nos hablan sobre las leyes morales, sobre cómo llegamos nosotros a través de esas leyes morales y el cumplimiento de esas leyes morales, llegar a esa perfección moral para nosotros en este momento conocernos a sí mismos. ¿Cómo nos conocemos nosotros a sí mismos? Y vamos llegando a esa perfección moral. Pero ¿qué es conocernos a nosotros mismos? ¿Se tratará de mirarnos al espejo, mirarnos cada detalle? No. Mirar nuestro interior, saber lo que a nosotros nos compone psicológicamente, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras motivaciones. Debemos de estar constantemente nosotros en un diálogo con nosotros mismos, buscándonos para ser mejores, buscando ese self, ese yo profundo, realmente ese ser que existe, que ha existido en muchas existencias y que trata también de dejar simplemente esta personalidad que es transitoria, con lo cual también tenemos que abrazar porque pues, nos trae enseñanzas para esta existencia, pero que nosotros somos mucho más que esta personalidad, lo que soy yo en esta existencia, esposo de Ana Carolina, padre de Nicole, de Valeria, de Ariana. No, somos más que eso. Somos más que eso. Algunos definen, ¿tú qué eres? No, yo soy diseñador industrial, he trabajado en tales empresas. Eso no somos nosotros. Nosotros somos espíritus inmortales que llevan todo un recuento, un registro de todas las existencias por las que hemos pasado, que nuestro cuerpo físico también es evidencia de toda esa evolución que nuestro espíritu ha vivido. Pero entonces, ¿qué es la psicología? La psicología convencional o tradicional es la ciencia o disciplina académica que estudia la conducta humana, los procesos mentales, incluye funciones cognitivas, el pensamiento, la memoria, también las funciones afectivas, aquellas que hablan sobre las emociones y los comportamientos. Entonces, vamos viendo también cómo la psicología pues, tradicional, y hablamos de esa tradicional o convencional, se queda tan corta dentro de lo que es la filosofía espírita, porque la filosofía que conocemos normalmente, y también igual que es muy importante tenerla en cuenta, no desmeritarla, porque la psicología también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, y hace parte también, no solamente, suena chistoso aquellas cuestiones, pero a veces visitamos al médico y el médico nos receta, tienes que ir al psicólogo. Uy, nos alarmamos, pero si yo no estoy loco, o al psiquiatra, uy, pero es que yo no estoy loco. No, esas cuestiones no van ahí, eso se trata de salud mental.
algunas situaciones van a podernos ayudar para poder tener una mejor calidad de vida. Por eso la psicología está en todo. Sabemos que también están en los colegios, en grupos empresariales, porque ayuda a tener una mejor convivencia, a comprendernos mejor cómo son esas relaciones, cómo son nuestras emociones, cómo es que nos relacionamos uno con el otro y el tipo de persona que somos. También es importante conocernos qué es lo que está pasando, cuáles son el tipo de emociones que estoy sintiendo, cómo van cambiando a lo largo de lo que es esta vida física y cómo van evolucionando, por qué se dan esos cambios, por ejemplo, en la adolescencia. Si nosotros conocemos como padres y como hijos dentro de ese proceso, seguramente vamos a tener mejores herramientas para poder gestionar todo ese tipo de emociones. Pero pues la psicología espírita va más profundo. Como vimos, el espiritismo trata de psicología y aparte de eso, dentro de toda la codificación, Kardec también estuvo desarrollando dentro de todo ese proceso en las revistas espíritas, que llaman Revista Espírita o Periódico de Estudios Psicológicos. Entonces, Kardec hablaba y profundizaba de forma muy importante sobre qué era la psicología y la importancia que tenía la psicología para el desarrollo del espiritismo y para el desarrollo del espíritu. Y hay una pregunta en especial a la que hacemos referencia acá, que antes, 1857, no había nacido Jung, no había nacido Freud, pero ya se hablaba, Kardec ya planteó el tema de la conciencia del yo. O sea, fue mucho más innovador que aquellos nobles también científicos, médicos, que también ayudaron a desarrollar lo que fue la psicología. Entonces dice que Kardec vio que todas esas almas con las cuales lograba comunicarse tenían un conjunto, voy a leer. Si las almas se confundieran en la masa, solo tendrían las cualidades del conjunto y nada las distinguiría. No tendrían inteligencia ni cualidades propias. Entonces decía que todos los espíritus con los que se fue comunicando Kardec eran diferentes y el mensaje eran diferentes de acuerdo al tipo de psicología, de grado espiritual, de conciencia que tenían. En cambio, ¿qué encontró Kardec? Que todas las comunicaciones revelan la conciencia del yo y una voluntad distinta. Entonces había una individualidad operando detrás de cada una de esas comunicaciones que se iban dando con el mundo espiritual. Y a través de ese tipo de nosotros de comunicaciones, Kardec podría llegar a establecer qué tipo de espíritus era el que se estaba comunicando. Para recordar ahí lo que es la escala espírita, que nos habla desde la pregunta 100 en el segundo libro del mundo espiritado de los espíritus. Entonces, aquí atañe un punto muy importante dentro de lo que es la filosofía y la psicología espírita, que ataca, que es la inmortalidad del alma, que el hombre es inmortal. Se entiende como una psicología integral o transpersonal que amplía los horizontes de la psicología tradicional al considerar al ser humano en su estructura trina. ¿Cómo así en su estructura trina? Pues que nosotros no solamente somos cuerpo físico, que la psiquis, siempre cuando hablamos de psiquis, hablamos del alma. Por eso la palabra llega psicología, psiquiatría, está hablando del alma. ¿Y dónde está ese alma? Está conectada en el mundo espiritual, el mundo que no vemos. Y hay un lazo conductor entre lo que es el cuerpo físico y el mundo espiritual. Ese es el periespíritu. Y el periespíritu es aquel elemento semimaterial que registra cada uno de los aprendizajes, de nuestras memorias espirituales a lo largo de las existencias. Y a él, ese es el que estamos llamados también nosotros a rescatar, a ese self profundo que hay entre nosotros, porque no somos eso. Es el que está encarnando en este momento, es la personalidad que estamos adquiriendo en este momento, pero no somos solamente eso. Nosotros somos constructores de ese periespíritu, de ese espíritu que ha transcurrido muchas existencias y que va en un proceso de aprendizaje y de ascensión, siempre. ¿Hacia dónde? Hacia lo que es ser un émulo del Maestro Jesús, un espíritu puro. Entonces vamos viendo que la psicología espírita tiene un enfoque transpersonal, y aquí nos lo confirma Juana de Ángelis,
y Divaldo Pereira Franco a través de la psicología de Divaldo, en el libro de El ser consciente, en el capítulo 2, ser y persona. Entonces la persona nos dice que el enfoque transpersonal espírita es completo y esclarece sobre los innumerables fenómenos paranormales de naturaleza anímica y mediúmnica que caracterizan a la existencia humana, a la cual le concede una dinámica de inmortalidad y un contenido con significado y causalidad. Entonces, la psicología espírita es más completa, porque abarca que somos no solamente el cuerpo físico que tenemos acá, las experiencias que hemos tenido en esta vida, sino que también está abarcando las experiencias que hemos tenido en existencias anteriores. Que todo eso está guardado en nuestros registros, que forman en nuestro perispíritu y que hacen parte de nuestro inconsciente. Por eso nosotros reaccionamos de diferentes formas a las situaciones y de una forma respondo yo, otra forma a la misma situación responde María Teresa o Nicole. Todos respondemos de forma diferente a las mismas situaciones. ¿Por qué? Tenemos diferente educación, sí, actualmente, pero también tenemos un pasado reencarnatorio que está también empujándonos muy fuerte hacia nuestra forma de nosotros de responder. Dice que también esclarece sobre los innumerables fenómenos paranormales de naturaleza anímica. Cuando hablamos de anímica, quiere decir que son propios del alma, como la clarividencia, la capacidad de nosotros poder ver qué va a suceder a futuros, aquellos déjà vu que nosotros de pronto se conocen popularmente, dentro de otros fenómenos que son propios del alma, pero también de naturaleza mediúmnica, cuando aquellas personas ya empiezan a experimentar en carne propia lo que es esa facultad mediúnica, esa comunicabilidad con el mundo espiritual, cuando pueden ver, escuchar, sentir, hablar a través de su voz, hablan los espíritus. Entonces son esos efectos paranormales de forma mediúmnica. Pero entonces, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve nosotros saber que hay un mundo espiritual? Sí, yo puedo sentir cuando algo va a pasar, tengo ese sexto sentido, o de alguna forma logro sentir o ver los espíritus. ¿Para qué me sirve eso a mí? Una pregunta filosófica. Dice que nos van dando esas dinámicas de inmortalidad. Nosotros estamos experimentando de forma directa lo que es la inmortalidad. Oye, sí, definitivamente hay un mundo invisible que no vemos y esto es una realidad. Aquellas personas que logran darse a la tarea de poder experimentar. Algunos tienen la facultad mediúmnica desarrollada, caracterizada completamente y ven ese fenómeno que los puede llegar también hasta aturdir. Si no se comprende lo que es dentro de esta filosofía, claro, imagínate yo estar viendo espíritus o escuchando eso, si no tenemos educación, podría llegar a aturdir. Y podría volverse un problema de salud mental para algunos, psiquiátrico. Y nos dice que también nos va dando un contenido y significado de causalidad, porque entonces no es solamente esta existencia en la que estamos, sino que vamos teniendo muchas existencias. Y dice, pero ¿qué sentido tiene entonces portarme bien si voy a hacer todo mi mejor esfuerzo para esta existencia, si en la otra existencia otra vez tengo que venir? Tienes que venir, pero seguramente si te has portado mejor, si te has mejorado, pues vas a venir con menos pesares, con menos vicisitudes, con menos lamentos por los cuales llegarás a sufrir. Tendrán otros tipos de aprendizajes, serás un tanto más feliz, hasta llegar a ese estado luminoso, a ese estado de espíritu puro. Entonces hay un propósito mucho más amplio y no como nos quedamos actualmente, que dicen, no, yo para qué estudio, si ya ahora lo hace todo la inteligencia artificial, ¿para qué estudiar medicina, para qué estudiar tecnología, si ya todo me lo va a resolver la inteligencia artificial? Nos están dejando sin propósitos en estos momentos de la vida y lo que estamos pasando, nos están dejando sin propósitos. Antes estudiaba, decía, porque quiero ser médico, quiero ser alguien en la vida, quiero mejorar las condiciones en las que tengo actualmente, pero ahora, ¿para qué? ¿Para qué estudio? Entonces nos dice que la psicología espírita nos da significado, ese contenido para tener una vida con significado.
Como lo nombraba el profe, también me ayudó con la introducción en la lectura. También entonces, Juana de Ángelis, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, tiene toda esta serie psicológica que nos presentan 16 o 17 tomos, tal vez esta está desactualizada, y ha desarrollado todo esto a lo largo de varios años, este tipo de libros que hablan específicamente sobre psicología. Juana también ha desarrollado otros temas, pero que están aparte de lo que compete a la psicología, y Divaldo también ahora tiene psicografía con otros, mediunidad y mensajes espirituales con otro tipo de espíritus que se encargan de otros temas. Pero especialmente estas obras, esta recopilación que ha tenido Juana, también hacia el proceso de poder llegar a devolvernos a traer ese evangelio de Jesús y de cómo podían esos aportes. Por eso también toma aquella psicología de Jung, que es la que más se acerca, para poder tener como modelo y poderlo también presentar. Y nos aclara Juana, dice, no pretendemos innovar modelos, sino más bien resumir corrientes y presentar una síntesis. Entonces Juana de Ángelis, en el Ser Consciente, en el capítulo 2, Ser Persona, la persona nos hace claridad sobre este tema. Entonces, también son valiosos y recoge todos los avances de psicología que ha hecho el hombre, pero en el mundo espiritual, todas las ciencias, todo el conocimiento va más adelantado de lo que nosotros tenemos actualmente en el mundo terrenal. Todo lo que nosotros conocemos, todas las ciencias, toda la filosofía, todo el conocimiento, solamente es una pequeña parte. Cuando nosotros vamos al mundo espiritual y aquellos hombres de ciencia están en el mundo espiritual, van, ven, observan y volvemos otra vez a la carne y tratamos de emular aquello de lo que nosotros ya conocimos. Así como cuando nosotros realizamos viajes al exterior y entonces miramos, aquí hay tal negocio y llegamos aquí a Colombia y vamos a innovar y vamos a colocar este negocio. Los vimos ya en otra parte que estaban funcionando y nosotros por eso lo traemos. Así funciona también en el mundo espiritual. Nosotros vamos trayendo toda la ciencia de allá, pero Juana quería decir, necesitamos un conector dentro de lo que es la psicología espírita y dentro de lo que es la psicología humana. Entonces toma a Jung como modelo y desarrolla toda esta serie psicológica para ayudarnos a entender a nosotros mismos, para ayudar a entender por qué Jesús es el mayor psicoterapeuta que nosotros podemos encontrar dentro de las enseñanzas de su evangelio, y por eso el espiritismo rescata nuevamente a Jesús. El interés del prójimo lo auxilia al crecimiento personal, a la construcción de la plenitud. El hombre se encuentra cuando está sin propósito, así deprimido, aburrido, pero cuando nosotros decidimos ayudar a los demás, nos vamos auxiliando a nosotros mismos, porque vamos viendo cómo nosotros dejamos de importarnos a nosotros, la personalidad, lo que somos nosotros, y empezamos a encontrar en ese desarrollo de ayudar a los demás que hay algo más profundo. Empezamos a encontrar esas pequeñas chispas, esos insights de lo que es el self, y que se siente bien, que es mucho más que esta vida material, el poder tener las pérdidas que podamos tener, todas esas experiencias son mucho mayores y que vale la pena nosotros vivir. La abnegación. En razón de esa belleza impar que se encuentra en palabras iluminativas del Maestro, el Evangelio permanece como un sublime código de ética incomparable, tratado psicoterapéutico para las angustias y dolores contemporáneos. Entonces mirábamos la cara triste en la diapositiva anterior. Entonces dice que es ese código de ética, o sea, de cómo debemos nosotros comportarnos, y un tratado psicoterapéutico para las angustias y dolores contemporáneos. Esto nos lo dice, está en el prólogo del Evangelio según el Espiritismo de la edición 2009, pero es un mensaje del Espíritu José Fernández María Colavida, que psicografió el medium Divaldo Pereira Franco el 21 de febrero del 2009.
y que pues, se fue incluido dentro de esta nueva edición del Evangelio. Entonces también nos dice que nos confirma este espíritu que fue conocido como el Kardec español, que también estuvo y fue contemporáneo de Kardec, y que ya en el mundo espiritual reconoce que en el Evangelio están todas estas enseñanzas que sirven para las dolencias actuales de la humanidad. Y prácticamente pues aquí está el objetivo de esta conferencia, poder mostrar cómo el conocimiento de las leyes morales y la naturaleza de los espíritus actúan como una psicoterapia de urgencia para nosotros poder conquistar esos estados de paz interior que tanto nos hacen falta, que tanto necesitamos. Volvemos otra vez a esta imagen de esos estados neuróticos en los que nosotros nos salimos del sí, que no encontramos, de fobias, en las que miedos que nos aturden por todas partes. Y vemos que detrás de eso pues hay todos unos factores que la psicología los reduce como a temas biológicos, estrés, pero que van mucho más allá dentro de la psicología espírita de lo que es el ser humano. Nosotros, ¿por qué entramos en esos estados de angustia, de nerviosismo, que nuestra mente puede llegar a afectar nuestro cuerpo físico? Nosotros con la mente podemos llegar, que son cosas que estudian los médicos, pero ¿cómo si esta persona realmente no tiene una parálisis o no tiene determinada enfermedad que sí se da por determinados procesos biológicos, sino están dados desde la mente? Nuestra mente es tan poderosa que repercute en nuestro cuerpo físico y el cuerpo físico, todas esas impresiones también van a quedar guardadas en nuestro perispíritu. Y seguramente las respuestas a todos esos miedos irracionales que no comprendemos, a esas inseguridades, están en el ayer, en lo que somos nosotros. Esos temas nos deben de nosotros buscar, llevar a hacer esas preguntas de ¿qué fui yo? Y nos dan unas claves de lo que fuimos nosotros en existencias anteriores. ¿Y por qué tengo determinados miedos y normalmente mis hermanos, mi familia no tiene esos miedos, pero por qué yo sí? Eso responde seguramente a unas experiencias de vidas anteriores que le dan esas respuestas. Delante del inmenso caos social que afecta a una gran parte de la existencia, resurge la doctrina de Jesús como psicoterapia de urgencia para llenar los espacios mentales y el tiempo con reflexiones profundas sobre el propio existir. Reflexiones profundas sobre el propio existir. Son entonces esas dinámicas las que nos hace entrar de estudiar el Evangelio de Jesús y podernos aproximar por qué Jesús dentro de los Evangelios, y aparte de eso el Evangelio según el Espiritismo trae explicadas todas sus parábolas, también como los mensajes que dio a los apóstoles, porque era diferente los mensajes que Jesús daba para el popular, el pueblo, al común, que les hablaba en parábolas, diferente a aquellos que estaban más esclarecidos a sus discípulos, a los apóstoles, a quienes los seguían. Las enseñanzas eran mucho más profundas, mucho más directas. Sin embargo, habían cosas que todavía aún ellos no podían comprender. El espiritismo las retoma, aclara, da explicaciones desde el mundo espiritual de qué era lo que quería y a qué nos quería llevar ese mensaje que dado por Jesús, porque el mensaje de Jesús tiene diferentes capas que nosotros debemos ir mirando, buscando, decodificando e ir llegando a esos significados profundos que nos van dando esos procesos de podernos sentir nosotros más tranquilos con nuestro vivir, con nuestra existencia. Esto nos lo comparte Juana de Ángelis en Vidas Vacías, en el preámbulo. Entonces nos va de esa forma el Evangelio diluyendo ese anestésico psíquico que nutre nuestras fobias, nuestros miedos, nuestras inseguridades, y nos va dando paso a esa renovación de esos objetivos existenciales que tenemos. Ahí está, también es un libro, no sé si lo tenemos también, pero que hace parte de toda esa serie psicológica y que son capítulos maravillosos que nos ayudan a nosotros a comprendernos mejor.
También nos dice y habla Juana de ese estado luminoso. Juana Ángeles utiliza este concepto en su serie psicológica para fomentar la autoiluminación, la recomposición de la individualidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo hace que recomposición de la individualidad? ¿No vemos cómo ahora estamos cada vez más masificados? Nosotros todos pensamos igual, todos vamos a comer a la misma parte, todos resultamos haciendo las mismas cosas, resultamos pensando de la misma forma. Se dice que cuando todos piensan lo mismo, nadie está pensando. Y la invitación del espiritismo es: empiece a pensar. Hey, tienes un espíritu que tiene las facultades de razonar, utiliza la razón para llegar a un nivel más allá de entendimiento de tu espiritualidad, de lo que realmente eres tú, a forjar esa individualidad, ese llamado del self, que hablaba también Jung, ¿no? Personas que han llegado a esos estados luminosos, empiezan o abren la puerta a esos estados luminosos, y lo vemos con su ejemplo, con su actuar. Vivaldo, dentro del espiritismo, Chico, también están dentro de otras corrientes, el Papa Francisco, la hermana Sor Teresa, también otros personajes que han alcanzado esos estados también del mundo de los cielos, estados de nirvana, de iluminación, como Buda, entre otros. Son personas que han llegado a cierto grado de iluminación en que ya comprenden el amor, están más cerca de lo que es ese mundo espiritual, de lo que es la realidad con Dios. Entonces, vemos que la filosofía es un llamado al despertar del sí mismo, del yo, ¿no? Y nos recuerda esta frase que encontramos también en Mateo 26:34, dice: esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esto le sucedió a Pedro. A Pedro, y nos relata Juana de Ángelis también en Vida, Desafíos y Soluciones, sobre lo que está, que ese sí lo tenemos acá, ese sí está disponible, aquella circunstancia de que tenía que ver esa frase y lo que repercutió en Pedro al ver negado y a ver que se vea cumplido aquello que le había advertido el Maestro Jesús. Dice que es ese llamado al inconsciente profundo de Pedro, que el cantar del gallo representa el inconsciente adormecido y esa alarma, ese barullo del ave que retumba en la cabeza. Todo lo que me enseñó el Maestro Jesús, yo que ya decía seguirlo, que decía que iba a dar la vida por él, y en este momento cuando me preguntan lo niego, me da cobardía. Por eso, después Pedro, sin embargo, resurge y toma fuerza, se transforma, dice: no, tengo que tomar. Jesús confió en mí, me dio herramientas. Yo dije que iba a luchar por él y por su mensaje, darlo a vivir, y por eso Pedro se transforma y se vuelve uno de los apóstoles más importantes dentro de lo que es la propuesta cristiana. Procesos diferentes también a los que le sucedió a Saulo de Tarso, a María Magdala, diferentes. Saulo de Tarso, al estar allí dentro de esas persecuciones hacia los cristianos, también después se le aparece Jesús de unas formas también que van al inconsciente profundo, logra despertarlo para después, aquel que perseguía a los cristianos, después iba también a dirigirse hacia las multitudes que eran llamadas aquellos paganos, y llegar a llevar el conocimiento y las enseñanzas de Cristo mucho más allá de lo que también le había encomendado a sus apóstoles, porque los apóstoles les había dado la tarea de ir a dar el mensaje sobre las ovejas perdidas. Dijo: no vayáis sobre los gentiles, sobre los que ya se portan bien, sobre los que están siguiendo las conductas de las que hemos hablado, sino ve sobre las ovejas perdidas. Pero a Saulo de Tarso le daba otra misión, que es ir, empezar a conquistar, a entrar, a sembrar esa semilla de la razón sobre esas personas que aún no tenían semilla. Entonces son diferentes procesos, y a nosotros debemos entonces estar pendientes de cuál será ese gallo del inconsciente que nos haga despertar alguna vez, porque nosotros seguramente ya tenemos sembrada aquella semilla de lo que es el Evangelio de Jesús, de lo que es la inmortalidad del alma, de que todos los mensajes, las enseñanzas dadas por Él, que Dios es el creador de todo, que Dios es fuente de amor,
inagotable, que nosotros siempre vamos a tener unas oportunidades, que nuestro espíritu es inmortal, que siempre nos esperarán nuevas experiencias. Todas esas semillas están nosotros sembradas de alguna forma a través de las innumerables existencias que hemos pasado, y hoy al estar acá también sentados escuchando esta disertación, también se está sembrando esa semilla. Entonces, seguramente va a estar ese gallo en algún momento de nuestras vidas en que vamos a sentir, es cierto lo que me decían, es cierto lo que alguna vez hablaba. Entonces, si no lo despertamos de forma racional, seguramente va a llegar por las vías del dolor, porque es de las formas también que nosotros aprendemos. El dolor es aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son los recursos de armonía y la resiliencia que nos trae la filosofía y la psicología espírita para nosotros, para poderlos tener? Porque pues necesitamos algo práctico, y la filosofía espírita es práctica, no se queda en teoría, no se queda simplemente en un discurso, sino que dice, hey, aquí están estas enseñanzas, empiézalas a aplicar en tu vida. Entonces, uno, está la fe razonada, la persona que cree porque tiene certeza, y tiene certeza porque ha comprendido. Por eso la fe razonada no cede. Solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Entonces aquí vemos, y lo que nos trae y nos propone Kardec es que precisamente este tipo de fe ciega a la que nosotros estábamos acostumbrados, esta fe dogmática en la que nos teníamos que creer por creer, pues llega a un momento de la humanidad en que dice que ya se han desarrollado las ciencias y llegan a estos cuestionamientos de que, hey, lo que me estás diciendo no tiene sentido, porque ya la ciencia ha dicho determinadas cosas. Entonces, ese argumento se cae y ya no quiero creer por creer, porque la historia también me da cuenta de ello. Entonces, el espiritismo no quiere ese tipo de fe, por eso lo llama fe razonada, que es mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Eso es una tarea y una propuesta difícil. Quiere decir que ninguna ciencia va a llegar a contradecirse realmente con el espiritismo, sino al contrario, y eso lo vemos, lo estudiamos, de cómo la ciencia va confirmando cada vez más aquella realidad espiritual de la que nos hablaban desde hace ya más de 150 años, que nos viene hablando y esclareciendo el maestro Kardec a través de los espíritus superiores. Cada vez vamos entendiendo esas cuestiones, esos temas que nos van dando. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado la fe. Entonces, al contrario, el espiritismo abraza los desarrollos de la ciencia, de las humanidades, de lo que va haciendo el hombre. También nos da otra herramienta, es el sentido del sufrimiento. Dice que nosotros mismos escogemos las clases de pruebas que queremos sufrir. En eso consiste el libro albedrío. Esta es la respuesta que nos dan en el diálogo 258, cuando nos habla del mundo espiritual de los espíritus, en el capítulo 6 de lo que es la vida espírita y la elección de las pruebas. Entonces nos dice que la elección de las pruebas en el mundo espiritual, nosotros las hemos elegido o hemos aceptado, de hecho, de pruebas. Seguramente cuando llegamos acá en el mundo espiritual dicen, no, pero ¿cómo se le ocurre que yo vine a decir que nacer pobre, o que nacer en aquel barrio, o venir aquí en aquella condición física limitada? ¿Cómo se le ocurre que sí, nosotros fuimos? Porque estábamos en un estado de conciencia diferente en el mundo espiritual, en el que veíamos todo lo que habíamos hecho, éramos conscientes y habíamos estado en un estado de arrepentimiento, en el que nos decíamos a nosotros mismos, sí, quiero aprender y quiero ir a vivir esas pruebas o esa expiación, porque seguramente en algún momento de alguna existencia hice sufrir eso a otro ser, y yo necesito también experimentar qué fue lo que yo le hice sentir a esa otra persona. Entonces necesito vivirlo. O necesito esa prueba para decir que ya estoy en las facultades de poder sostener, y que si vengo con alguna limitación física, también tengo la oportunidad de ser feliz y demostrarle al mundo que se puede ser feliz, y que así sea corta mi existencia, voy a sacar lo mejor de todos aquellos momentos que pueda nosotros vivir. Entonces las pruebas y las vicisitudes no son castigos arbitrarios, sino las oportunidades de aprendizaje
y de expiación, elegidos por nosotros mismos para un crecimiento. Entonces nos va dando lo que es esa resignación ante las vicisitudes de la vida, el espiritismo. ¿Por qué vivimos en aquellas condiciones y por qué me está pasando? Porque es falso todo lo que nos dicen en las redes sociales de que el mundo está hecho para triunfar, para tener éxito, para siempre ser feliz. O cuando nosotros las mentiras que les decimos a nuestros hijos de nada te va a faltar, siempre voy a estar ahí para darte todo lo que llegues a necesitar. Son mentiras. Son mentiras porque habrán momentos de la vida, de la existencia en que nosotros no podemos suplir ni estar en todo momento. Nosotros debemos de formar a nuestros hijos para que sean autónomos, para que ellos mismos logren tener las herramientas de poder salir ante las dificultades que se nos van a presentar, porque todos vamos a presentar dificultades en esta existencia. O alce la mano acá el que no haya tenido dificultades, que no haya pasado momentos difíciles en alguna etapa de su vida. ¿Todos? Todos entonces hemos tenido momentos difíciles, momentos que nos hacen sentir vulnerables. Entonces, hay que también, ese sufrimiento es reasignarle y saber por qué estamos nosotros sufriendo o pasando, porque detrás de eso viene un aprendizaje. También hay otro recurso que nos da la psicología espírita y la filosofía espírita, es la oración y la meditación. La oración son considerados recursos terapéuticos que nos permiten la comunicación de pensamiento con Dios, con la divinidad, con los espíritus superiores, cuando nosotros hacemos un llamado, que nos van dando esa fuerza moral, esos alientos a nuestros padecimientos. También está la meditación. La meditación, nos dice Juana, que nuestra mente es un corcel rebelde. Entonces, mediante la meditación nosotros empezamos a dominar tantos pensamientos intrusivos, tantas acelere que nosotros tenemos. Nosotros a través de la meditación empezar a controlar nuestra respiración. Es una de las bases para nosotros poder empezar a pensar bien, empezar a actuar bien, no estar reaccionando, sino que nuestros comportamientos sean cada vez más alineados con mis objetivos, con lo que yo quiero ser, con lo que me estoy transformando. Poder comprender también todas esas enseñanzas profundas de las que a veces me es difícil comprender. Entonces, también acá nos aclara Juana de Angelis que en la oración y en la meditación, en los primeros días del ejercicio se percibirá una renovación orgánica, muscular y mejor disposición para las actividades como efecto de la buena respiración. Pasando entonces a la visualización, que es un método que enriquece el pensamiento y la memoria, despojando las últimas de las fijaciones pesimistas e inquietantes que se tornan habituales. Habitualmente nosotros tenemos unos vicios o malos hábitos, que podrían llamarse vicios mentales, que son dentro de esos pesimismos o esas angustias que nos dejan estar todo el tiempo, ay, pero el trabajo, la deuda, todo lo que tengo acá. No, calma, un momento, todo a su debido momento, respira, tranquilízate, piensa lo que vas a hacer, piensa realmente lo que es importante para tu vida. Muchas veces, ¿cuántas personas atiborrados del trabajo por querer tener un buen sueldo han quitado sus tiempos de familia, sus descansos, simplemente por estar dando respuesta a eso? Están pensando más en el bolsillo y no en su salud, en lo que realmente después va a beneficiar y la importancia que va a tener en su familia. Después, la empresa, si le sucede algo, ay, le dio un infarto al corazón, rápido. Uno trabaja de vida para suplir rápidamente el hueco que dejó esta persona, pero eso no va a ser sustituido en la familia. Ahí sí vas a dejar un gran vacío. Cuando no estés ahí sí te van a extrañar. En el otro, ay, qué lástima, sí, era buena persona, se portaba bien y era un buen trabajador, daba el 200% de nuestra empresa. Pero hasta ahí quedamos, por pensar solamente en el mundo material, transitorio. Bueno, ya vamos cerrando y traemos acá esta imagen que nos acompañaba también la portada, a Kardec caminando con Jesús, porque eso es el espiritismo, la filosofía caminando al lado del gran maestro
de toda la filosofía, de toda la psicología y que va dando esa iluminación. Así nos lo imaginamos seguramente muchos espíritas, que estará Kardec siguiéndole los pasos de ese camino de Jesús, de iluminación de la conciencia, para poder tener esa madurez psicológica, esa paz interior. Y recordemos que la fuerza del espiritismo reside en su filosofía, no en... John en la conferencia anterior de hace 8 días nos hablaba que la parte mediúmnica era el corazón de una institución espírita, pero no es lo más importante. Lo más importante dentro del espiritismo es el desarrollo filosófico, lo que pueda nosotros llegar a hacer esa filosofía y ese conocimiento psicológico en nosotros, porque va a causar todos esos efectos de los que habla el espiritismo en la conclusión séptima, de lo que es el desarrollo del sentimiento religioso, que es el conectarnos con Dios, el poder realmente empezar a sentir a Dios, la indulgencia para con las imperfecciones de los demás y la resignación ante las vicisitudes de la vida. Eso les va a dar más paz, más tranquilidad de lo que es vivir en esta existencia. Entonces, pues con esta imagen los quiero dejar y terminar recordando que el Evangelio de Jesús es el sublime código de ética e incomparable tratado psicoterapéutico para las angustias y dolores contemporáneos. Tema que nos dejó el Espíritu José Fernández Colavida y que se los dejo aquí para reflexionar. Entonces, ya damos por terminado esta disertación y estamos abiertos a las preguntas que puedan surgir sobre este tema tratado. Bueno, muchas gracias. Alex. Muy amable. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Bueno, muchas gracias. Bueno, es un reto. Esta conferencia en particular es un reto. Felicito a Alex porque hablar de filosofía y de psicología espírita al tiempo es un reto. Primero porque muchas veces hay personas que están llegando a la información y hablarles de inmortalidad, hablarles de reencarnación, de mediunidad, aún tiene un sesgo de lo maravilloso, de lo fanático, de la brujería, ¿verdad? Y el espiritismo no es eso. El espiritismo es una propuesta que devuelve a un Jesús libre de religiosos, de dogmas. Un Jesús humanizado con H mayúscula, ¿no? Alguna vez le preguntaban al doctor Becerra de Meneses, un espíritu de mucha luz, un médico, le decían el médico de los pobres en Brasil, ¿qué hacía siendo él siendo espiritista? Reuniéndose con médiums, embaucadores. Y él decía algo que creo que es la consecuencia principal de toda esta información que Alex hoy nos entrega. El día que el espiritismo puede evitar o que otra doctrina evite el suicidio, que evite la doctrina espírita, hablamos. El día que otras doctrinas eviten los abortos que el espiritismo evita, estamos dispuestos a debatir. Y el día que otras doctrinas puedan presentar la salud integral, porque cuando los espíritus resumen a Kardec la opción de vivir de una mejor manera, porque Kardec le dice, en este planeta es posible la felicidad, y los espíritus dicen no. Qué fuerte, ¿verdad? Porque es un mundo de expiación y de pruebas. Es decir, frente a la inmortalidad, es un proceso de educación. Pero mientras eso sucede, ¿cuáles son los mecanismos para poder llegar a esa felicidad que es relativa al estado evolutivo? Y los espíritus dicen dos cosas que de pronto, en la cual podemos concentrarnos, ¿verdad? Primero, aprender a vivir con lo necesario. Y segundo, la conciencia limpia y la fe en el porvenir, porque es la otra consecuencia. No es tanto hablar de reencarnación, sino de vida futura. ¿Qué estás haciendo con tu vida ahora? Empezaba muy bien Alex, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor opción que propone Juana? Porque uno dice 17 libros. Ahí hay un libro que se escribió aquí que se llama Visión Psicológica del Libro de los Espíritus. Ahí está también para que lo puedan comprar.
que resume esos 17 libros. ¿Y la consecuencia cuál es? Ama al prójimo. Quien aprende a enjuagar las lágrimas de los demás, se olvida de enjuagar las propias. Quien aprende a abrir las manos por solidaridad, aprende a abrir el corazón por amor. Entrénate para servir. Miren todas las problemáticas, ¿no? Enfermedades mentales por quejas. Porque de aquí surge un seminario que vamos a hacer más adelante, que es que se habla de filosofía espírita, psicología espírita, y hay que hablar de psiquiatría espírita. Yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo terrenal, pero el estudio de la doctrina a la luz de la inmortalidad del alma permite comentar, como lo decía Alex, que por ejemplo Freud, Jung, ¿sí? Felipe Pinel, todos estos espíritus desencarnaron, y en la obra Tormentos de la Obsesión, Manuel Filomeno de Miranda, este espíritu también del Consolador, un médico, nos informa que actualmente están asistiendo al Sanatorio de la Esperanza, liderado por el doctor Ignacio Ferreira, porque ¿cuál fue la problemática de ellos? Freud y Carlos Gustavo Jung, Adler, Otto Rand, toda esa serie de psicólogos traían una misión, pero cuando conocieron de los fenómenos que Kardec sí quiso estudiar, ellos tuvieron temor académico, porque esos son los problemas de la ciencia, de los doctores, de los demás, ¿sí? Yo tengo un doctorado y cuando hablo de reencarnación, muchos se burlan. Y yo les digo, si tú me puedes citar a mí por lo menos 300 científicos que sustenten la reencarnación, entramos a un debate. Y bajo ese punto de vista tú eres tan pseudocientífico como yo, porque nos dicen pseudocientíficos. ¿Quiénes son pseudocientíficos? Los que no prueban las cosas con las leyes de la materia. Kardec tuvo que recurrir a las leyes que regulan el mundo espiritual. El espiritismo realmente es una ciencia que puede ayudar muchísimo a la salud mental. Mientras se ríen de la reencarnación, nuestros estudiantes jóvenes se están suicidando. En estos momentos hay alguien suicidándose. Pero cuando llegamos allá a televisión, a leer las cartas, las manos, a respetar baños, ahí sí les gusta. Ahí sí es normal. Es nueva age, nueva era. Pero una ciencia tan completa como esta, donde se dicen tratados de psiquiatría iluminada, por ejemplo, hay libros, como en El Mundo Mayor, donde los espíritus explican un hospital psiquiátrico espiritual. Es decir, personas que desencarnan o dejan el cuerpo físico con esquizofrenia, con psicosis, con trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, ¿cómo eso? Lo que explicaba Alex, si no hay una correcta educación, se fija en el cuerpo espiritual, el espíritu, y van en próximas reencarnaciones padeciendo con predisposición espiritual ciertos tormentos psicológicos. Ahí hay un libro de Juana de Ángel y de la serie psicológica que se llama Encuentros con la Paz y la Salud. Trata todo eso. Pero si uno no entiende esta filosofía, los fundamentos, que fue el gran esfuerzo de Alex hoy, uno va a parecer que esto es como un cuento, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Somos inmortales. Toma un ratico lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo vamos a desencarnar? ¿Estás preparado para desencarnar? ¿Qué va a decir la gente de ti cuando desencarnes? Además de tomarse el tinto en el velorio. ¿Qué van a decir de nosotros? Los vicios, el alcohol, el cigarrillo, las fijaciones mentales. Porque a veces tenemos unos líos bien complejos. Hoy leí a un personaje que decía, todos, el padre Lineros, que ahora antes era padre, dice, todos necesitamos de terapia. Déjense de estar pensando que únicamente necesitan de terapia los locos. Yo estoy haciendo terapia. Todos los días necesitamos hablar con alguien. ¿Y qué es la terapia? Conócete a ti mismo. Vamos a ver, ¿sí? Es cuando Kardec plantea eso, al final, conócete. Lo decía bien Alex, no es pararse en el espejo, sino alguna vez te has visto, te has dicho al espejo, soy inmortal.
Esta reencarnación es la mejor. La enfermedad que estoy padeciendo es una enfermedad educación. Mi mejor elemento de paz, el servicio. Por eso un centro espírita se entra para aprender y se sale para servir. ¿Quieres salir de la depresión? Trabaja. Porque es que la depresión es una contaminación psíquica. Sales a la calle y te estás deprimiendo. Conócete qué pensamientos son sugeridos y qué aptitud es tuya. Y eso es lo que hay que proponer al mundo. Vamos ahora a hacer la terapia de pases. Va a venir el compañero Willy a hacer la oración mientras vamos a dar el pase. ¿Qué es el pase? Es una terapia de imposición de manos, como se le conoce, pero las personas que van a hacer el pase son personas que no fuman, son personas que tienen trabajo de la casa espírita y tienen una sintonía con los espíritus que apoyan la tarea. Es mientras ustedes están recibiendo el pase, abran su corazón para que las energías sean asimiladas periespiritualmente y podamos tener paz. ¿Vale? Bueno, nos disponemos todos. Los pacientes se disponen. Bueno, buenas tardes. En este momento cerremos nuestros ojos solo por concentración, dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Señor, tú conoces nuestros corazones, nuestras almas. Ayúdanos para encontrarnos con el camino del bien, de la paz, de la plenitud total. ¿Qué podemos conquistar a través también de esta propuesta que nos ofrece hoy el Espiritismo? No con el ánimo de imponer, sino con el ánimo de exponer cada una de las máximas morales del Maestro Jesús para aplicarlas en cada una de las vicisitudes de la vida, en cada uno de los inconvenientes a los que nos encontramos durante nuestra estancia en este planeta. La pérdida de un ser querido, una situación económica difícil. Todo aquello que tu corazón conoce y que muchas veces guarda silencio, Jesús lo conoce. Los guías lo conocen. Todos aquellos espíritus amigos que te acompañan y te rodean, lo conocen. Por eso abre tu corazón y entrégalo todo, para que puedas recibir en medio de la paz y la tranquilidad toda esta donación de energía que sin duda alguna es útil para nuestro espíritu, para nuestra alma y sin duda como consecuencia para nuestro cuerpo físico. Maestro Jesús, acércate a cada uno de nosotros y acompáñanos siempre. Enséñanos a caminar contigo, tal como lo veíamos, que el Maestro Kardec, a través de la propuesta espírita, lo hace contigo. Y podamos conquistar nuestros corazones, conocernos a nosotros mismos, porque esta oportunidad es para conquistar esa filosofía, pero de nosotros mismos, aquella que nos permitirá abrir nuestra mente, nuestra alma, para estar mejor, porque después de todo, esa es la propuesta espírita, la propuesta de Jesús, la vida futura. Entregamos en tus manos, Maestro Jesús, este día, esta tarde. Llévanos con bien a cada uno de nosotros, a nuestros hogares, y que seas tú, Maestro Jesús, iluminando nuestros corazones, la ciudad y nuestro andar, para que podamos encontrar la paz en ti. Que así sea, Señor. Vamos respirando lentamente todos, suavemente. No abran los ojos
de un momento a otro para que asimilen todos los fluidos y lentamente van abriendo los ojos, ojalá señalando una sonrisa en el rostro, y pasamos a tomar el agua fluidificada, que es el agua fluidificada por el mundo espiritual y que al contacto con el cuerpo físico se activan los fluidos que cada uno de nosotros necesita conforme su psicología e individualidad. ¿Todos se sienten bien? ¿Alguien tiene dolor de cabeza, mareo? Bueno, eso significa que son buenas personas, ¿ah? Es bueno. No están en cosas así, mentira. Eso significa que se ha asimilado. Muchas gracias por haber venido. El otro sábado, por la circunstancia de fuerza mayor, no habrá actividad. Retornamos el próximo sábado entrante con las tareas normales. Mucho cuidado al retorno, que tengan un fin de semana tranquilo, una semana de paz, de conexión con los guías, y muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan todos buena tarde.